Muy buenas noches a quienes nos siguen a través de la página de nuestra parroquia. Estamos ya listos para nuestra formación sinodal. Y bueno, hoy vamos a... Primero, quisiera decir que empezamos esta sección dentro de la catequesis donde vamos a analizar las notas de la Iglesia. Cuando digo las notas, no piensen que es 85, 98... Primero que la Iglesia, lo hicimos en el credo, y usted encuentra todo esto en el catecismo de la Iglesia Católica. Las notas de la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, ¿verdad? Entonces esas son las notas de la Iglesia. Para los que crecimos hace muchos años, antes se decía también, se agregaba a decir romano, pero uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué se decía así? Buenas noches. Simplemente porque también existen o han existido otras iglesias que también se denominan católicas, pero que no están sujetas al Papa. Por ejemplo, la Iglesia Católica Brasileña o la Iglesia Veterocatólica, que no aceptó el Concilio Vaticano I, pero que siguen utilizando eso, y normalmente se les llama viejocatólicos. Y como digo, o la Iglesia Católica Brasileña es una iglesia nacionalista separada de Roma. Pero realmente las notas son estas: una, santa, católica y apostólica. Muy bien, entonces el tema de ahora vamos a ir por partes. Esta noche vamos a ver una. Si ustedes ven su catecismo, en su librito, realmente no son muy largas estas catequesis, así que esperamos avanzar. Bueno, pero antes de hacer la oración, darle la bienvenida a todos presentes y también por las redes sociales. Deseo presentar a los seminaristas que van a estar haciendo su experiencia pastoral aquí en la parroquia. Ellos van a estar cada 15 días aquí entre nosotros, sirviendo en las distintas comunidades, ¿verdad? Sobre todo en plano de catequesis, van a estar apoyando sobre todo en la Iglesia Santísima Trinidad en Balcones, van a estar apoyando a los grupos juveniles y también van a estar apoyando a los monanitos en la formación. Así que voy a presentarlos. Aquí que lo miren. Entonces tengo aquí a Donaldo Castro de la parroquia de Santiago Zacatepeques de Jutla, de la diócesis de San Marcos. Donaldo, igual que mi venerado antecesor, está en el último año del seminario. Ya este es el 8º año y ya está para salir, y Dios primero el otro año que ya lo ordenen ya. Así que, pues está aquí, listo para dar todo lo que ha aprendido en estos años. Y pues yo deseo para Donaldo que haga una bonita experiencia en nuestra parroquia, ¿verdad? Él, como digo, él es diocesano para San Marcos. Toda su vida, todo su ministerio va a ser en San Marcos. Pero pues está haciendo pastoral en nuestra parroquia, que conozca un poquito de cómo son las parroquias aquí de la pues Ciudad de Mixco, que no se diferencia mucho de Ciudad de Guatemala. Así que está Donaldo, que nos va a acompañar hoy, y deseo presentar a Marcos como el Evangelio, Marcos Viril, de la parroquia de San Juan Bautista, San Juan Zacatepeques. Marcos, paisano del Padre Ángel, la tierra de las flores, de muchas vocaciones, porque realmente últimamente es una tierra donde han salido muchas vocaciones. Él, por supuesto, pertenece a esta arquidiócesis. Él está en el 2º año de configuración o de estudios teológicos, es decir, que Marcos está empezando su 6º año de formación. Con este año le dan 3, es decir, se va rápido, le dan 2. Así que les damos la bienvenida, que ellos, como digo, que se sientan en familia en la parroquia. Poco a poco les van a ir conociendo, ellos a ustedes y ustedes a ellos, ¿verdad? Entonces, como ellos vienen a servir, como ellos vienen a sacar chispa y fibra y aprender, porque esa es la cosa, es una de las dimensiones de la formación, la dimensión pastoral. Y esta, como una especie de práctica, es decir, práctica pastoral, les va ayudando a ellos a afinarse en el oficio del pastor, a aprender, porque ellos no solo vienen a enseñar, vienen a aprender de nosotros. ¿Para qué? Para cuando ya estén en una parroquia, pues ya
Bueno, a mí lo que pueden hacer por el tiempo. Bueno, ya se nos cayó el pan. Bueno, pero no cayó ningún pan sobre el trasero. Bueno, así que bienvenidos todos. Y entonces, Donaldo, que es el mayor, nos va a acompañar con la catequesis. Así que paso la diadema con el micrófono. Así que gracias por el aplauso, por la que se sientan ellos en casa, ¿verdad? Así que, Donaldo, te quedas aquí con la gente, ¿verdad? Así que bienvenido, Marcos. Bueno, buenas noches, hermanos y hermanas presentes y quienes nos ven a través de la página de Facebook de la parroquia de Santo Hermano Pedro. Es un gusto y un placer poderlos saludar y poderlos acompañar en esta formación que como arquidiócesis se ha llevado a lo largo de estos 2-3 años atrás. En el primer año de mi pastoral pues estuve en la parroquia de San Juan Bautista, donde viene el compañero Piri. También vimos un poco el tema de, a ver, si se recuerdan cuál fue el primer tema, el primer folleto, la primera catequesis que estuvimos viendo, el Evangelio de San Lucas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el Evangelio del camino, ¿sí? Nos presenta realmente la trayectoria de Jesús hacia Jerusalén. Luego estuvimos viendo que otro libro, a ver si ustedes se recordarán, Hechos de los Apóstoles, que también compartí con los hermanos allá en la parroquia, bueno, o así parroquia de San Francisco de Asís, de Aldea Las Troques, de la parroquia de Amatlán. Estuve también compartiendo casi todo el año las formaciones, y ahora pues con ustedes nos corresponde el tema de la eclesiología, ¿sí? Por eso hemos visto que nuestro tema de hoy es el tema número 8. Para los que nos siguen a través de la página de la parroquia, está en la página 63 de nuestro catecismo. No sin antes de iniciar con nuestro tema, vamos a ponernos de pie, hermanos y hermanas, vamos a hacer nuestra oración. Para los que están también allá en su casa, los que les están siguiendo la transmisión, vamos a hacer la oración por el sínodo arquidiocesano, ¿sí? Que está en la contraportada de nuestro libro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo rezaremos a una sola voz. Padre misericordioso, concédeme la gracia de caminar juntos. Que el Espíritu Santo nos ilumine en este sínodo de la arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Ayúdanos a vivir y a anunciar el Evangelio del Hijo. Que la escucha y el diálogo en comunidad nos acerquen como iglesia samaritana A la realidad que hoy vivimos en esta porción del pueblo de Dios. Que Nuestra Señora de la Asunción, oiga tu palabra, interceda para que este sínodo nos lleve a nuestro encuentro con Cristo y con nuestros hermanos más necesitados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Caminemos juntos viviendo y anunciando el Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos y hermanas, como les decía, para quienes nos siguen a través de la página, pues estamos en el tema número 8, en la página 63 de nuestro catecismo. Vamos a ver entonces, el tema de hoy es: la iglesia es una. Sí, la iglesia es una. Vemos aquí lo que nos dice el catecismo de la iglesia: por la unidad de la iglesia peregrina. Sí, la unidad de la iglesia peregrina. La unidad de la iglesia peregrina está asegurada por los vínculos de comunión. ¿Sí? Por eso la iglesia siempre ha sido, es y será una.
En el tema anterior, pues hemos profundizado sobre la divinidad de los laicos como parte importante del pueblo de Dios, que es la Iglesia de Cristo. ¿Sí? Los laicos, todos los agentes de pastoral, todos ustedes, quienes de alguna manera son parte importante dentro de la Iglesia, que le llamamos pueblo de Dios, que es la Iglesia de Cristo. ¿Sí? Por eso nosotros, aunque somos diversidad de servicios y ministerios, estamos dentro de la misma Iglesia. Por eso decimos, eso lo vimos en el tema anterior. Conocer la naturaleza de la unidad de la Iglesia, comprender la riqueza, implica vivir esta realidad. No solo tenemos que conocer que nuestra Iglesia es una, que es santa, que es católica, sino tenemos que implicar esta realidad, vivir esta realidad, como nosotros mismos, como agentes de pastoral, tenemos que aprender, no solo dice, a conocer la unidad de la Iglesia, que lo podemos conocer muy bien en los documentos, en los catecismos, pero el reto es implicar vivir esta realidad. Ese es el reto dentro de nosotros como parte de ese pueblo de Dios que formamos la unidad. La Iglesia es una debido a su origen. Vamos a ver 3 elementos importantes. Primero, su origen. Ustedes en su catecismo lo podrán ver. ¿Sí? Primero dice, debido a su origen, la Iglesia es una. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas que están separadas. ¿Qué dicen ustedes? No, están unidas. Por eso la Iglesia es una por su origen desde la Santísima Trinidad. Eso lo podemos leer más en el Catecismo, en el numeral 813. La otra es, la Iglesia es una porque Cristo quiere que sea una. Recordemos aquella bella oración de Jesús al Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, y para que el mundo crea. Eso lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 22. La Iglesia es una porque el Espíritu Santo la unifica. ¿Sí? De alguna manera, el Espíritu Santo que habita en todos los creyentes, gobierna la Iglesia. El Espíritu Santo es como el alma de la Iglesia, y eso lo podemos leer también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 813. Aunque nosotros, como creyentes, como católicos, quisiéramos y pusiéramos todo de nuestra parte para vivir en unidad, si no está el Espíritu Santo que la unifica, solo con nuestras fuerzas no podremos mantenerla. Recordemos de que la Iglesia, a lo largo de la historia, si vemos la Iglesia, ha tenido muchas dificultades y no lo podemos ocultar. Pero quien ha mantenido la unidad de la Iglesia desde su origen ha sido el Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo, todos, desde los agentes del pastoral hasta la cabeza, que es el Papa, pues de alguna manera ha iluminado, como dice el Catecismo, el Espíritu Santo que habita en todo creyente, ¿sí? En todo creyente ha hecho que la unidad de la Iglesia siempre se mantenga. Por eso, cuando Jesús le da las llaves al apóstol Pedro, dice que ni los poderes del infierno van a prevalecer contra ellos, es decir, sino el Espíritu Santo quien mantiene la unidad. Como vuelvo a repetir, la
la iglesia ha pasado por momentos difíciles. Y un claro ejemplo lo vemos en la iglesia particular de Nicaragua. Todos somos conscientes que ahí se ha disuelto, ¿sí? Se ha disuelto. Pero quien mantiene la unidad es el Espíritu Santo. ¿Sí? Cristo fundó una iglesia. ¿Sí? Eso tenemos que tener claro. Por eso decimos que la iglesia es una. Cristo fundó una iglesia. No ha fundado muchas. Las iglesias que ahora conocemos, que están en la realidad, la iglesia católica, han salido de la iglesia, ¿sí? Por eso la iglesia no es indiferente ante estas realidades, ¿sí? La iglesia no es indiferente. Cristo quiere un solo rebaño bajo un solo pastor. Eso es importante, que nosotros como agentes de pastoral tengamos claro el objetivo, ¿sí? Que Cristo quiere un solo rebaño bajo un solo pastor. ¿Eso qué implica? Que nosotros como agentes de pastoral tenemos que apostar por la unidad, por ser unos, por ser uno. No importa que me toque, que me encuentre con personas quienes no profesan y no creen en nuestra fe. El reto es cómo apostar por que seamos un solo rebaño. Pero si nosotros, como iglesia, como agentes de pastoral de esta parroquia, no apostamos por la unidad dentro de nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder llamar a la unidad a aquellos quienes no confiesan y no creen en nuestra fe? Por eso, volviendo a las diapositivas anteriores, donde decía, no solo conocer qué es la unidad y cómo se mantiene, sino el hecho de vivir la unidad dentro de nosotros mismos. Cristo dio a Pedro el encargo de pastor universal, lo que yo les decía anteriormente. Cristo deja, claro, sobre los apóstoles, pero sobre todo en el apóstol Pedro, el encargo de guiar no varias iglesias, sino una iglesia. Por eso dice, la iglesia una y Cristo al final. La iglesia es una, es su identidad. La iglesia una en sacramentos, en la palabra, en jerarquía y en carismas. Ustedes podrán decir, con lo que dice acá de los sacramentos, con las celebraciones litúrgicas que la iglesia realiza. Un claro ejemplo lo vemos en la unidad, las lecturas que se leen los domingos. Un ejemplo, acá en nuestra parroquia del hermano Pedro, son las mismas que se leen en otras, digamos, en Nicaragua, en El Salvador, en México, allá en el Vaticano. Son las mismas como para decir, la iglesia es una, hasta en la liturgia, en los sacramentos y sobre todo no olvidar en la jerarquía. Eso es un elemento que nosotros tenemos como iglesia. Y por eso se mantiene la unidad también de la iglesia, porque hay una jerarquía. Si cada uno quisiera hacer lo que quisiera dentro de las iglesias, ¿será que se pudiera mantener la unidad? ¿Creen ustedes? No, es difícil. Cuando no hay un orden, cuando no hay una jerarquía, cuando no hay alguien que marca por dónde caminar, pues claro, va a ser difícil, porque cada uno va a querer hacer lo que se le venga, su criterio, pero cuando hay una jerarquía, hay alguien que nos marca el camino por dónde, va a ser difícil que cada uno, sino eso ayuda para que la unidad se mantenga.
la unidad de la iglesia en la fe, en la caridad y en la liturgia. Somos uno en la diversidad de dones. Eso no tenemos que olvidar. Somos uno en la diversidad de dones. Por eso cuando leemos la carta de Primera de Corintios en el capítulo 12, versículo 12, ahí vamos a entender precisamente. Somos uno en la diversidad de dones, en la diversidad de carismas, incluso diversidad de personas, culturas y pueblos. El apóstol, la carta a los Corintios dice que ahí nos pone el ejemplo de un cuerpo, ¿sí? Que el cuerpo es uno, el cuerpo es uno, pero tiene, dice, diferentes miembros. Por ejemplo, los sentidos, la vista, el oído, las manos, todo son diferentes, cada uno con su función, pero forman un solo cuerpo. Así es la iglesia. Todos somos como las partes del cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Y eso lo vemos en Colosenses 1:18. Ahí lo podemos leer, Colosenses 1:18, donde dice que toda la iglesia es como el cuerpo y la cabeza es Cristo. Por eso no tenemos que perder de vista que aunque tengamos diversidad de dones, unos buenos para, digamos, si hablamos dentro de nuestra parroquia, unos buenos para predicar, otros tienen el don quizá de ejecutar algún instrumento, pero todos con un mismo fin, para un mismo objetivo. ¿Sí? Todos tienen diferentes carismas, pero dentro de la iglesia todos son importantes. Entonces, cuando leemos la carta de los Corintios dice, de manera que, digamos, los pies no le pueden decir a los ojos que no son importantes, o la mano no le puede decir al oído, dice el apóstol, que no es importante. Es importante. Si aplicamos este ejemplo del cuerpo del apóstol Pablo que nos pone en la carta de los Corintios, lo aplicamos a nuestras diversos dones y carismas que nuestra parroquia tiene. Un hermano ministro no le puede decir a un hermano, a un monaguillo, mire, no eres importante, o tu función no es tan importante, ¿sí? O viceversa, sino todos dentro de nuestra parroquia somos importantes, formamos una sola parroquia. Por eso dice, aún en la diversidad de culturas, aunque pensamos diferente, pero para un mismo objetivo. En la iglesia la unidad se realiza en la fe, en los sacramentos y en la comunión eclesial, lo que explicaba anteriormente. En lo esencial, unidad en dudosa libertad por encima de todas las cosas, la caridad. Creo de que cuando nosotros rezamos el credo, profesamos que la iglesia es una. ¿Sí? Profesamos que la iglesia es una. Pero si nos preguntamos ahora nosotros realmente, como parroquia, como agentes de pastoral, ¿estamos realmente viviendo esta unidad que nosotros mismos confesamos con nuestros labios? ¿O nos hace falta? ¿O tenemos que realmente esforzarnos por esa unidad? Creo que aquí dice muy bien, nosotros en el credo profesamos, pero realmente lo vivimos. Ese es el reto, ese es el desafío.
La unidad es frágil. Eso no tenemos que olvidar también, que la unidad es frágil. No siempre va a ser fácil crear unidad. ¿O qué creen ustedes? ¿Es fácil? Pero es imposible. Todo es cuestión que pongamos realmente de nuestra parte y que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude en medio de nuestras diferentes formas de pensar, apostar por la unidad, aunque dice la unidad es frágil, que es difícil. Como personas a veces es difícil, pero estamos llamados en ese gran reto a crear unidad dentro de nuestra iglesia. La unidad, dice, es un don de Dios, ¿sí? Y tarea de todos. Por eso les decía anteriormente, si la unidad realmente dependiera de mis solas fuerzas, de las solas fuerzas de ustedes, no será posible mantener la unidad en la iglesia. Si lo dice, es un don de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cómo se fragmenta, podríamos decir, la unidad? Cuando dice, se hiere por malos entendidos, las divisiones, los enfrentamientos que se puedan dar dentro de nuestro parroquia. Sí, ahí estamos realmente viviendo la unidad cuando hay divisiones. Y eso se da a veces dentro de los servicios o ministerios. A veces se dan estos enfrentamientos. ¿Será que cuando se dan todas estas cosas, realmente estamos creando unidad? Y ese es el reto. Claro, no tenemos que olvidar que cada uno tiene su forma de pensar distinta, que cada uno tiene su forma de ser distinta. Sin embargo, en medio de nuestra diversidad, estamos llamados a crear unidad y no necesariamente tenemos que llegar a eso. ¿Sí? Si realmente somos personas no solo de fe, sino realmente personas coherentes. A veces es un poco difícil, pero si no apostamos por eso, a veces no va a ser fácil entonces para nosotros crear unidad. Hoy apostamos por la fraternidad. ¿Sí? Si no empezamos por la fraternidad dentro de nosotros mismos, como agentes del pastoral, no solo los que estamos acá, sino los que nos siguen a través de las redes, si no apostamos por una fraternidad, ¿cómo vamos a querer que nuestros fieles, quienes asisten a la iglesia también, realmente sea y se sientan en un ambiente de fraternidad? En busca de la unidad. Buscamos quitar todo lo que por culpa humana hiere la unidad. Eso es lo que intentamos. Quitar todo lo que hiere la unidad. Lo que vimos anteriormente, las divisiones. Que no podemos decir que no se da dentro de nuestros pastorales. Que a veces los ministros no se llevan con los lectores, que los lectores aquí con los monaguillos, sí, a veces no, dice, buscamos quitar todo lo que por culpa humana hiere la unidad, las divisiones que veíamos anteriormente. Que eso no favorece la unidad. Nos duele que el deseo de Jesús no sea realidad. ¿Sí? ¿Cuál es ese deseo? Decíamos anteriormente. A ver, que todos sean uno. Ese es el deseo, por eso dice, nos duele que el deseo de Jesús no sea realidad. Sin embargo,
A veces nosotros decimos, pero nosotros somos cristianos, nosotros conocemos un poquito, tal vez no todo, un poquito más como servidores, conocemos de Dios, servimos, estamos más de cerca a través de nuestro servicio. Sin embargo, nos duele, ¿no?, que la realidad de Jesús y el deseo de Jesús no se cumplen. Sí, nos duele. ¿Sí? La separación es un escándalo que genera fragmentación. El movimiento de la unidad de los cristianos se llama ecumenismo. Esto es importante. Estar abierto a los demás, ¿sí? No cerrarnos. Por eso anteriormente les decía, si nosotros no somos capaces de crear unidad dentro de nosotros mismos, va a ser difícil que nosotros también creamos unidad con los demás, con aquellos quienes no son cristianos católicos. Nos va a costar crear unidad. Sin embargo, estamos llamados a crear unidad. Por eso dice el ecumenismo, la apertura hacia los demás. Y eso, pues, aquí en el tema lo dice muy claro. La iglesia dice, ama a todos y los acoge. Sí, la iglesia los ama y los acoge. No tenemos que olvidar que también dentro de los hermanos quienes no creen en nuestra fe, no profesan, son hermanos, son hijos de Dios. Por lo tanto, no tenemos que ser indiferentes. Si apostamos por la unidad, no tendríamos que ver a ellos con ojos de desprecio. El hecho de que no compartan nuestra fe, pues no podemos decir, hermano, ellos son así, sino tener siempre la apertura. Por eso la Iglesia, a través del Concilio Vaticano II, ha apostado en la Iglesia en el mundo actual, ¿sí?, ha apostado por el ecumenismo. Ya no por los conflictos, ¿sí?, ya no por los enfrentamientos entre cristianos católicos y cristianos evangélicos, que son realmente los que conocemos, sino la Iglesia ha apostado ahora por un ecumenismo, por la unidad. Y es importante porque en esta semana, ¿en qué semana estamos? La semana de oración por la unidad de los cristianos, que se termina precisamente con la conversión del apóstol Pablo. ¿Sí? Por eso es importante tener presente que tenemos que tener apertura. ¿Sí? Exigencias para la unidad. Creo que esto es importante. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Una renovación. ¿Una renovación? ¿De qué? ¿Será que a nivel de parroquia? De corazón. A nivel. Quizás sí, en algunos casos, pero una renovación desde nosotros como creyentes, como servidores o como agentes de pastor. Una renovación, a veces en actitudes, ¿sí? Una renovación en actitudes que no fomentan a veces la unidad dentro de nuestra iglesia. Si no tenemos una renovación, difícilmente vamos a tener una conversión. ¿Sí? Si no revisamos con la renovación nuestra vida, nuestras actitudes ante los demás, difícilmente vamos a tener una conversión. Una conversión que nos lleve a una unidad. Por eso dice algo importante, que como cristianos
que como agentes de pastoral tenemos que tener presente es el tema de la oración. ¿Sí? La oración de alguna manera nos ayuda para mantener la unidad dentro de nosotros mismos. Porque a veces decimos, bueno, en nuestra iglesia no hay unidad. En nuestra iglesia a veces lo que más se evidencia es la división. Pero si nosotros no la propiciamos, no oramos y no pedimos al Espíritu Santo por la unidad de la iglesia, difícilmente vamos a tener una iglesia unida. Difícilmente vamos a hacer realidad el deseo de Jesús. Conocimiento mutuo. Esto es importante, la formación. A veces nosotros, como agentes de pastoral, pues quizá algunos sí y algunos no, tenemos conciencia de la formación. Y a veces, dentro de las pastorales es lo que más cuesta, dentro de las parroquias. Cuando uno va a las pastorales o en las parroquias, a veces el tema de la formación cuesta. Sin embargo, es como el cimiento de nuestro servicio. Porque si a nosotros nos preguntaran sobre temas como lo que estamos viendo hoy, o como los que ustedes ya han visto anteriormente, ¿qué diríamos? ¿Con qué responderíamos si no tenemos una formación? Si no nos formamos en temas como la unidad, no podemos conocer o no podemos vivir la unidad. Porque anteriormente veíamos que no solo tenemos que quedarnos con el conocimiento, sino vivirlo. Y por eso es importante entonces, para fomentar la unidad dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros grupos, el diálogo. Si no tenemos diálogo, por eso es que se llegan a los enfrentamientos que veíamos anteriormente. Y con eso se hiere, dice, la unidad. Si no tenemos diálogo, ya sea dentro de las pastorales, dentro de la parroquia, o ya sea pues con otros hermanos, difícilmente se puede llegar a la unidad. Es más fácil que cuando no se tiene el diálogo, que se llegue a las divisiones, a los malos entendidos, a las críticas que comúnmente se da y que rompe la unidad. Y a veces lo que más debería estar es el diálogo. Sí, el diálogo. Eso es importante. La colaboración. Eso no tenemos que perder de vista, que todos, como agentes de pastoral, para crear la unidad, para mantener la unidad, tenemos que tener en cuenta que somos agentes colaboradores para mantener la unidad. La unidad entonces siempre va a ser un desafío. Es un desafío. Porque conocer y tener concepto, y tener idea qué es unidad, por dónde va, cómo se sostiene, pues lo podemos realmente encontrar. Pero ahora, el desafío es la unidad nos desafía. Siempre va a ser un desafío. Y no solo podemos ver dentro de, como en el ámbito religioso, sino dentro de nuestras familias. Poner un ejemplo. A veces cuesta también mantener la unidad dentro de la familia, o no creen ustedes. A veces con la pareja, ustedes que tienen esposo o esposa, con los hijos, a veces es un poco difícil. Y es siempre un desafío dentro de la familia el tema de la unidad. Si lo es dentro de la familia, mayormente lo es también dentro de nuestras comunidades
dentro de nuestra parroquia, dentro de nuestras pastorales. Va a ser siempre un desafío. Por eso el Papa Francisco habla siempre de una cultura del encuentro. Apostar por la cultura del encuentro a través del diálogo, a través de la escucha. Ese es otro elemento que no aparecía acá, pero tenemos que aprender a escuchar. ¿Sí? A veces a nosotros solo nos gusta que nos escuchen, pero a veces no tenemos la capacidad de escuchar a otros. Y cuando dentro de las pastorales no aprendemos a escucharnos entre nosotros mismos, no va a ser posible la cultura del encuentro, ni mucho menos posible la unidad. Ahorita el tema de la escucha es un desafío también. ¿O no creen ustedes? Hasta en la familia, ¿lo es o no lo es? Lo es. A veces por un distractor que todos tenemos y todos conocemos. ¿Cuál es? A veces cuando se está en la mesa, ustedes se darán cuenta, por ponerles un ejemplo sobre el desafío de la escucha. Cuando se está en la mesa en el tiempo de comida, a veces más de alguno pues está con el teléfono, alguno de la familia, y a veces se va perdiendo la cultura el tema de la escucha. O a veces los que son padres o madres de familia, cuando les dicen algo a sus hijos, y a veces por estar en el teléfono y después dicen, bueno, ¿y qué me dijo? ¿O cuándo me lo dijo? ¿O qué me dijo? Como para decir, el tema de la escucha ahora en nuestra realidad es un desafío también. Pero si no sabemos escuchar, difícilmente vamos a saber crear unidad dentro de nosotros mismos. Por eso es importante apostar por la cultura del encuentro. La obligación de conocernos. Sí, eso es importante. Conocernos. Ustedes se conocen dentro de los que están acá, se conocen. Tal vez se conocerán el nombre. Se conoce cómo es su personalidad, cómo es su carácter. Tal vez algunos sí, tal vez algunos no. Por eso dice la obligación de conocernos. Sí, porque entonces cuando yo conozco a la otra persona, ya voy a saber entonces cómo practicar con esa persona. Para no caer en una división, para no caer en un enfrentamiento. Tengo que conocer a la persona. Porque si la otra persona, cuando estamos en un diálogo, tiene, digamos, un carácter fuerte, y yo también lo tengo, entonces solo cuando yo conozco a la otra persona, si él es así o ella es así, entonces yo conociendo, ya voy a saber cómo es la otra persona y evitar que haya un conflicto para no romper la unidad. Y eso puede pasar dentro de nuestras pastorales, cuando no conocemos a la otra persona. Difícilmente vamos a mantener la unidad y probablemente rompamos la unidad. Que a veces cuesta construir, pero es más fácil romper la unidad que construir la unidad. Por eso siempre la unidad nos desafía. Perder el miedo a relacionarnos con otros cristianos, es lo que tocaba realmente el tema del evangelismo. ¿Sí? Perder el miedo a relacionarnos con otros cristianos. No tenemos que encerrarnos. Claro, tenemos que tener seguro nuestra fe, conscientes en donde estamos, firmes en lo que creemos, para tener la apertura con otros cristianos. Porque no podemos tener también la apertura con otros cristianos cuando no tenemos cimentado nuestra fe o cuando no tenemos cimentado en lo que creemos. Porque entonces nos puede confundir.
Ese es un riesgo también. Solo cuando nosotros conocemos nuestra fe, cuando creemos lo que profesamos, entonces difícilmente nos van a confundir. Y ahí vamos a estar más abiertos a las relaciones con otros cristianos, lo que yo les decía anteriormente. Tampoco para imponer lo que creemos, o tampoco para creer lo que ellos creen, sino, como dice Pablo, la cultura del encuentro. Eso es importante. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y esperanza. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Padre de todos que está por encima de todos. Solo cuando tenemos claro que nuestra iglesia, que nuestra fe se cimienta bajo una sola fe, un solo bautismo, vamos a tener apertura a los otros cristianos. Cuando no tenemos claro esto, o no tenemos seguro esta parte que nos dice la carta a los Efesios, no vamos a tener miedo de enfrentarnos a estas realidades, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Cuando no estamos seguros de que hay una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, vamos a tener miedo de enfrentarnos. Pero dice aquí, el desafío es perder el miedo. Perder el miedo a relacionarnos con otros cristianos. Allí en el librito, en el catecismo que tenemos, hay unas preguntas que podemos hacernos a lo largo de esta semana, desde donde nos desenvolvemos. Una de ellas es: reviso mis actitudes personales si favorecen la unidad. ¿Sí? Reviso mis actitudes personales si favorecen la unidad. O en lugar, quizá, tal vez no sea así, pero pueda ser que en lugar que mis actitudes favorezcan la unidad, favorezcan la división. Cuando soy tal vez partidario de las divisiones, de las críticas, de las murmuraciones o de los chismes, que en lugar de tener una actitud que ayude y favorezca la unidad, pueda que esté favoreciendo la división. Espero no sea así, pero como para poner un ejemplo. Entonces, a lo largo de esta semana, revisemos, dice, ¿cómo reviso mis actitudes personales si favorece la unidad? ¿Está realmente favoreciendo la unidad en mis actitudes? ¿Estoy realmente cumpliendo el deseo de Jesús que todos seamos uno? ¿O estoy realmente por otro camino? Otro dice, ¿cómo es mi relación con personas de otras confesiones de fe? A veces por miedo nosotros no nos relacionamos como las otras personas. A veces cuando nos tocan más de algún tema sobre la iglesia, sobre la Virgen o sobre el otro, a veces nos da miedo, pero a veces porque no estamos preparados. Puede ser un caso. O el otro extremo puede ser de que no nos relacionamos con ellos. Por eso dice, ¿cómo es mi relación con personas de otras confesiones de fe? Más de algunos de ustedes tal vez se ha relacionado con alguna persona, un cristiano evangélico o alguna otra denominación. ¿Cómo es mi relación? O si no han tenido una relación con ellos, una plática o algo así, preguntarse, ¿cómo sería
mi relación, qué reacción tendría yo si alguien me preguntara sobre algún tema. Por eso dice ahí, ¿cómo es mi relación con personas de otra confesión de fe? Personalmente, ¿con qué me puedo comprometer para facilitar la unidad de los cristianos? Es un compromiso que tenemos que hacer. ¿En qué me puedo comprometer para facilitar la unidad de los cristianos? Y también, pues, que dice, esto también podría nosotros elaborar personalmente, elaborar una lista de actitudes que es posible llevar a la práctica para concretar la unidad dentro de los grupos. Se está hablando de las pastorales, movimientos eclesiales y otros cristianos de diferentes denominaciones. Y por último, actitudes positivas que favorecen la unidad, que atentan contra la unidad. ¿Qué actitudes rompen la unidad? Sí, podríamos preguntarnos, no solo a qué dice actividades grupales, pero también cabría la pena preguntarnos de manera personal. Pues creo que estamos ya llegando al tiempo, pues no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que ustedes quisieran hacer. Y como siempre digo, pues tal vez no todos lo sabemos, pero si hay algo que ustedes quisieran preguntar, pues no podría responder, pues lo investigo y para la próxima se lo podría compartir. Pues, ¿sí? O quizá los que nos ven a través de esta página, pues dejar un comentario, nosotros lo revisamos después sobre alguna pregunta y pues dentro de 15 días cuando ya toque el otro tema, pues o dentro de 8 pues les podría responder. O algún comentario que ustedes quisieran hacer, pues se entendió, quedó claro o quedó más de alguna laguna por ahí sobre el tema de la unidad de la iglesia. Vimos 3 puntos. Para que no se nos olvide, les voy a repetir. La unidad, la iglesia es una por su origen, que es de la Santísima Trinidad. Es una debido a su fundador, que es Jesús, que lo decía que Jesús fundó una sola iglesia. Y por último, es una debido a que el Espíritu Santo, quien la guía por medio, claro, de los diferentes servidores, como lo vemos dentro de la jerarquía. Son 3 puntos importantes que no tenemos que olvidar. ¿Sí? Bueno, si no tienen pues alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que alguien quisiera hacer, si no, pues vamos a finalizar con nuestra oración. Nos vamos a poner de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tus siervos en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buena noche a los que nos vieron a través de la página y que Dios les bendiga. Nos encontramos en una próxima. Y a ustedes, pues retomamos sus hogares.